debemos de tener claro que no hemos construido nada al respecto, que el sistema tradicional generó una especie de aletargamiento donde no se generó producción científica en torno a cómo establecer estructuras argumentales o cadenas argumentales desde el inicio de la investigación para que los agentes del Ministerio Público, la misma defensa, puedan en su momento determinar si hay o no hay delito y finalmente tomar decisiones que sean racionales. Recuerden, la actividad probatoria es una actividad meramente racional y ahora en nuestros tiempos la actividad probatoria y la construcción de argumentos debe basarse principalmente en las tecnologías y en el avance científico. Quiero comentarles de entrada que realmente, más allá de los adjetivos y de los calificativos, lo cierto es que nuestra reforma procesal penal ha sido una de las más relevantes, amplias y complejas de todas las que ha vivido nuestro país, incluso del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionará si nosotros no logramos consolidar un sistema de justicia penal que sea imparcial, que sea independiente, eficiente y que realmente permita el acceso a la justicia penal de todos y todas. Por otro lado, quiero también hacer hincapié en que hasta ahorita la gravedad del problema parece que no ha tenido todavía el peso suficiente como para concientizar no solamente a los gobernantes o a los líderes de esta reforma, sino que tampoco a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los ciudadanos y las ciudadanas, quizás la mayoría de ellas por ignorancia, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con este sistema acusatorio y cómo realmente debe aplicarse en la práctica. Sin embargo, a pesar del escepticismo que también muestran académicos e investigadores sobre la eficacia que va a tener el proceso penal acusatorio en México, a pesar de ese escepticismo y a pesar de que a veces pretendemos trasladarlo a la justificación de que no tendrá éxito porque no tenemos justicia social en México, yo creo que es un argumento que realmente no debemos aplicar porque realmente corren de manera paralela. Es cierto que necesitamos justicia social, pero también es cierto que necesitamos que se democraticen nuestras instituciones de procuración y administración de justicia. Entonces, si este escepticismo prevalece, yo los invito a ustedes a reflexionar sobre lo siguiente. O sea, ¿qué duda cabe que vencemos la opacidad y una enorme parte de la corrupción con los altos índices de transparencia que genera una metodología de las audiencias? ¿Quién puede desconocer que la investigación técnica y especializada de los delitos realmente es un modelo a seguir a nivel nacional y a nivel internacional? Y también, ¿alguien puede negar la importancia que tiene esta reforma al replantear o generar un modelo de justicia basado en un sistema de argumentación jurídica y basado en la teoría de la prueba técnica y científica? Luego, además, los juzgamientos que ya tenemos en práctica y que se van a venir generando a partir del 18 de junio de este año son casos en los que finalmente el tiempo que van a tener es un tiempo razonable, inferior a un año, que en el sistema tradicional sabíamos perfectamente que los años se prolongaban y las sentencias que se producían eran sentencias de 4, 5 y hasta 8 o 10 años. Finalmente, aquí para entrar en el tema que a mí me corresponde abordar, quiero señalarles que los desafíos procesales que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales y que se relacionan principalmente con esa visión integral que debemos de tener del sistema acusatorio, ¿no? con las particularidades que son muy importantes, pero primero tenemos que resolver esos grandes desafíos relacionados con una aplicación efectiva del Código Nacional y están relacionados principalmente con el perfeccionamiento de la persecución penal, la coordinación del trabajo entre la Fiscalía y la Policía, cómo podemos fortalecer e instalar una política pública de primer orden en el sistema pericial, que ya esto se los comentaba el doctor Natarén y también les hablaba de ello el doctor Díaz Aranda. Y luego también debemos de ver cómo mejorar los estándares que tenemos sobre derechos y garantías, en donde interviene la defensa penal pública, y cómo instalar una mejora del sistema de salidas alternas del juicio y del procedimiento abreviado, que desafortunadamente se distorsionó en este país a medida en que iba avanzando el proceso de implementación.
Por otra parte, es importante señalar que necesitamos un sistema eficiente de control, seguimiento, supervisión y evaluación de las medidas cautelares y también de las salidas alternas, y que la legislación nacional sobre ejecución penal y la que está relacionada con los adolescentes en conflicto con la ley no se quede abandonada, que realmente se impulse con mayor fuerza después del 18 de junio de este año, porque prácticamente la han dejado a un lado. Por último, la evaluación permanente del sistema. No tenemos un sistema de evaluación permanente que permita ir verificando la eficiencia o la ineficiencia de las instituciones y de sus servidores públicos. Por lo tanto, no hay duda que el balance que tenemos hasta ahorita, hasta casi 10 años del comienzo de la puesta en vigencia del sistema acusatorio, pues es positivo y ampliamente reconocido. Sin embargo, la reforma todavía muestra un gran número de carencias y de expectativas insatisfechas. Por ello, resulta necesario evidenciar los obstáculos que enfrenta la adecuada aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de encauzar el perfeccionamiento y enfrentar estos desafíos. Los principales desafíos procesales están centrados en la necesidad de maximizar los derechos y las garantías, y la necesidad de mejorar la persecución del delito para poder disminuir la impunidad y la corrupción, para poder potenciar la transparencia y la rendición de cuentas en un entorno muy adverso, como les comentaba el maestro García Ramírez y Casel, en un entorno en el que la justicia social pues no está presente, y por lo tanto pues lo único que podemos ver hasta ahorita es que la voluntad política no se ve todavía reflejada en generar el verdadero cambio hacia una justicia eficiente, oportuna e imparcial, que pueda ser accesible para todos y todos. Entonces, en el tema de la persecución penal, uno de los principales cuestionamientos de esta reforma procesal está enfocado al tratamiento de las víctimas. Ustedes escuchaban al doctor Vasconcelos hablar del asesor jurídico de las víctimas. Aquí me explico. En materia de protección a víctimas se han logrado avances sustantivos importantes que al menos legislativamente están plasmados en la Ley General de Víctimas. Quizás el principal desafío que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales enfrentará la enorme complejidad de haber generado una figura procesal como el asesor jurídico de víctimas, que sea capaz de litigar a la par con el Ministerio Público en representación de las víctimas. Creo que debemos prepararnos para replantear el rol que tienen los asesores jurídicos, que pueden provocar enormes perjuicios para los propios intereses de las víctimas. Como plantea el Código Nacional, la intervención de un asesor jurídico que funja en todas las etapas y audiencias del procedimiento penal va a crear necesariamente estrategias distintas y muchas veces contrarias entre fiscales y abogados públicos de las víctimas, lo que normalmente supone la presentación también de teorías del caso diferentes y puntos de vista hasta contradictorios en la construcción de estas teorías del caso. Una asesoría jurídica con las dimensiones de una defensa penal pública, como se pretende, generará entonces realmente falsas expectativas sobre la capacidad de resolver los casos. Inclusive, muy probablemente tendremos abogados de víctimas que por razones del rol empujarán todas las causas hacia el litigio, es decir, hasta llegar a un juicio oral, a veces sin razones técnicas que lo justifiquen. La idea que inicialmente se planteó en las entidades federativas iniciadoras del proceso de implementación del sistema acusatorio era fortalecer mediante políticas públicas los derechos de las víctimas a través del asesor jurídico, que en nuestro estado le llamamos el acusador coadyuvante. Serían solamente coadyuvantes en las actividades del Ministerio Público, y finalmente tendrían determinadas intervenciones en los distintos actos del procedimiento penal, pero sin la amplitud que el Código Nacional de Procedimientos Penales les ha planteado. Y particularmente el asesor jurídico de víctimas, en mi concepto, debe fortalecer las actividades del Ministerio Público, pero desde el enfoque de los derechos y garantías a los que ya la Ley General de Víctimas ha desarrollado ampliamente. Entonces, requiere realmente un acompañamiento. O sea, hay que entender que conceptualmente el Ministerio Público tiene la exclusividad de la persecución penal, lo que supone destinar el 100% de su tiempo a atender los intereses jurídicos de la víctima de un modo relevante, y también instrumentar estas unidades especializadas de víctimas
para que ahí, precisamente ahí, colaboren los asesores jurídicos y sus tareas estén destinadas a buscar cómo se debe cubrir la reparación integral del daño, con independencia de que el autor del delito haya sido o no identificado, o bien esté o no esté detenido. Un ejemplo muy claro que les pongo de cómo funciona o cómo funcionó en su momento el asesor jurídico de víctimas allá por el 2007, que se implementó por primera vez en nuestro país el sistema acusatorio, fue precisamente en estas unidades especializadas donde abogados trabajaban conjuntamente con médicos, con trabajadores sociales, con psicólogos, para asistir a las víctimas y cubrir la reparación integral a través de un fondo de atención a víctimas, y de manera paralela ir haciendo un acompañamiento a través de protocolos de actuación mínima con el Ministerio Público. Yo creo que será un error mayúsculo instalar una asesoría jurídica de representación similar a la de la defensa penal pública, que genere estrategias de naturaleza finalmente contradictoria. Nosotros lo vivimos en varios casos que se plantearon por el Ministerio Público ante los tribunales de garantías en aquel entonces, y también en algunos juicios orales. Otro tema importante que constituye un gran desafío en la aplicación efectiva del Código Nacional de Procedimientos Penales es la coordinación que debe existir del trabajo que realicen la policía y las fiscalías o los agentes del Ministerio Público. Una de las críticas más álgidas que se hace al sistema tradicional es que no existía comunicación ni coordinación entre policías y agentes del Ministerio Público. Ello continúa prevaleciendo en el nuevo esquema del proceso penal acusatorio. Los fiscales, a pesar de su rol de conducción y dirección jurídica en las investigaciones, siguen viendo sus actividades procesales durante las primeras etapas del procedimiento penal muy alejadas y distantes de las lógicas de investigación de los policías, y otros más continúan plagiando la actividad netamente de investigación policial y pericial que no les corresponde. Como ven, hay una deformación todavía en la capacitación de los fiscales y de los agentes del Ministerio Público. El resultado de esta falta de adecuada coordinación y de diálogo implica que la policía dirija sus acciones investigativas sin una guía estratégica, sin una orientación de parte del fiscal, que no solamente es corresponsable, sino que además debe asumir el rol de conductor o director jurídico de las investigaciones en los términos que le señala el artículo 21 constitucional, incluso para evitar violaciones a los derechos fundamentales en el desarrollo de ciertos actos procesales. El Ministerio Público debe asesorar y debe conducir investigaciones de manera colaborativa con la policía, y así poder aplicar los principios y reglas que establece el Código Nacional. Esta coordinación entre Fiscalía y Policía es posible lograrla utilizando un modelo de gestión, un modelo de administración de la investigación criminal a través de estos protocolos de actuación mínima que permitan realmente darle eficiencia a la actividad que lleven a cabo estos servidores públicos, y que facilite la organización de los equipos de investigación, delimitando por una parte lo que a cada cual le corresponde de acuerdo a las facultades que le concede el Código Nacional. Con esto, pues aspiramos a que la Fiscalía cuente con un modelo de trabajo ideal. Ello implica que sus fiscales y policías diseñen un plan de trabajo conjunto desde el inicio de un caso, donde se produzcan intercambios de información constante, incorporando el trabajo pericial y algunos controles sobre el modo de hacer avanzar las investigaciones, cruzar esta información contenida en diversas bases de datos e incluso contemplar estrategias para poder minimizar los errores que a veces se cometen por las policías y por los fiscales. Por lo tanto, ya en la consolidación de nuestro sistema acusatorio, un plan emergente para ello debe acompañarse de planes de capacitación conjuntos entre fiscales, policías y peritos especializados en la investigación de determinados delitos, y la capacitación debiera centrarse en la especialización investigativa, particularmente aquella que representa la criminalidad relacionada con delitos económicos, ecológicos, especialmente los delitos de corrupción política y administrativa, entre otros no menos importantes. Bajo este escenario procesal, el Código Nacional, para su correcta aplicación, requiere de un diseño
de un plan de capacitación que suponga una perspectiva interinstitucional donde se analicen casos, se simulen trabajos de teoría del caso, se identifiquen estrategias para evitar las exclusiones probatorias o las ilegalidades que trae consigo la obtención de la denominada prueba ilícita. Esta capacitación puede permitir, por otra parte, una mejor comprensión recíproca de las limitaciones y al mismo tiempo de las potencialidades que cada institución posee y la capacidad para mejorar el trabajo de investigación. Y otro tema de importancia es cómo fortalecer e instalar como política pública de primer orden el sistema pericial, para derribar algunos obstáculos procesales en la adecuada aplicación del Código Nacional. Resulta relevante mejorar y en algunas entidades federativas crear el sistema pericial que conduzca a fortalecer los mecanismos e impulsar en la cultura jurídica la obtención de las llamadas pruebas técnicas y científicas. El sistema penal federal está obligado a crear laboratorios de criminalística y de ciencias forenses regionalmente e incorporar una política pública que delimite un sistema de pericias de acuerdo a la naturaleza y al tipo de delitos que se presentan en las diversas regiones que tiene nuestro territorio nacional. Es cierto que el diseño del proceso penal acusatorio consiente que cada una de las partes opte por llevar a peritos de su confianza a un juicio oral, principalmente en las etapas de investigación, pero esto no releva de la obligación institucional que tiene tanto el gobierno federal como las entidades federativas de contar con un sistema pericial que cubra todas las necesidades de la investigación penal. Sobre todo que en este sistema pericial quede instalada la independencia y la autonomía técnica en la función pericial, con un presupuesto suficiente para evitar la dilación de los actos de investigación ante la exigencia de una diversidad de peritajes que demanda primordialmente la etapa de investigación inicial y complementaria del proceso penal acusatorio. La consolidación de este proceso y la adecuada aplicación del Código Nacional debe contemplar la urgente necesidad de otorgar esa independencia y autonomía a la función pericial. Por consiguiente, esta consolidación del sistema acusatorio precisa de ajustes técnicos en su estructura y organización, sobre todo en materia de incentivos, para poder contar con especialistas en varias disciplinas científicas que se conviertan en verdaderos técnicos y científicos forenses. El modelo de persecución penal eficiente también implica un gran desafío para el Código Nacional de Procedimientos Penales. Existe la imperiosa necesidad de desarrollar por parte del Ministerio Público un modelo de persecución penal estratégica que en otros países le han llamado persecución penal inteligente, que evite el uso excesivo de la investigación generada a partir del dato policial aislado, que es lo que ocurre en un buen número de investigaciones en nuestro país. Superar el clásico esquema de trabajo donde los fiscales y policías estructuran sus labores más relevantes sobre la base solamente de la denuncia. Es posible y necesario generar un diseño de investigación eficiente que base la persecución penal en el acopio de datos e información que no solamente nos permita medir, sino comprender los fenómenos delictivos en casos específicos y a partir de tales datos generar las estrategias de intervención que permitan la investigación desde distintas perspectivas como la territorial, la red de relaciones delictuales, el perfil de quienes intervienen en una cadena de delitos, los incentivos financieros de la delincuencia, sus relaciones con determinadas actividades económicas y el cruce de información con otras instituciones estatales. Esta clase de investigación resulta aplicable a una diversidad de delitos que están presentes en la realidad mexicana. Por ejemplo, el robo de autos, el robo de joyas, piezas de arte, el delito tan grave de trata de personas, los delitos contra la salud, los delitos que están asociados a la corrupción política y administrativa, los delitos fiscales, los delitos ecológicos, entre otros. Parte de estas aproximaciones a un modelo de investigación penal eficiente supone articular vínculos con la comunidad, con organizaciones sociales y exige compartir información. Para ello se requiere la instalación de un sistema de información que permita la conectividad de todos los actores
dentro del procedimiento penal, utilizando, por supuesto, medidas de seguridad para acceder al mismo y así evitar el uso indebido de esta información. Otra mejora importante que requiere la aplicación del Código Nacional es los estándares de derechos y garantías aplicados a través de una defensa penal pública. Yo considero que para mejorar la capacidad y la presencia institucional de la defensa penal pública se requiere que ésta transite hacia un espacio de plena autonomía. Yo no estoy de acuerdo con el doctor Torres López de que permanezca esta importante institución dentro de las estructuras del Poder Judicial de la Federación y mucho menos en las entidades federativas dentro de las estructuras de los poderes judiciales de los estados. No me parece sensato que la defensa penal pública esté ubicada institucionalmente en el Poder Judicial. El adecuado funcionamiento del sistema penal acusatorio demanda que la defensa no quede bajo el Poder Judicial y menos bajo el Poder Ejecutivo. La consolidación del sistema acusatorio en los próximos años reclama la urgente necesidad de dotar a la defensa de una ubicación institucional que garantice una adecuada autonomía técnica en sus funciones y además financiera, con el objeto de que genere los suficientes incentivos a sus integrantes, pero sobre todo con la finalidad de llevar a cabo una eficiente aplicación de los principios y reglas que establece nuestro Código Nacional para el enjuiciamiento penal, sin ninguna presión política ni de otra índole. Mirando la experiencia comparada, solo esto mejorará los estándares de derechos y garantías para los imputados. Inclusive tenderá a establecer en la defensa penal pública un modelo de especialización destinado a producir pruebas técnicas y científicas mediante un sistema de pericias de un modo independiente del Ministerio Público, lo que bien puede hacerse potenciando un modelo para poder atraer mejores abogados a la prestación de los servicios de la defensa penal pública. Este es uno de los grandes desafíos y de los más relevantes para cautelar el sistema de garantías del imputado. Otra necesidad importante está asociada a la creación de un código penal para todo el territorio nacional. En este punto nadie puede negar las ventajas que tiene la unificación de la legislación penal mexicana y particularmente revisar y actualizar el catálogo de delitos que contemple una diversidad apabullante en los códigos penales de las entidades federativas y otros más que han caído ya en desuso y que se mantienen en el Código Penal Federal. De lo que se trata es de despresurizar el poder punitivo a través de un Código Penal único, como le llamamos inicialmente al Código Nacional de Procedimientos Penales, y la consolidación de este sistema penal acusatorio entonces reclama esa urgente necesidad de crear un Código Penal para toda la República Mexicana que despenalice algunas figuras delictivas que hace tiempo cayeron en desuso e incorpore delitos que respondan a nuevas realidades sociales y económicas. No debemos olvidar que parte de los desafíos procesales a vencer giran en torno a esta nueva legislación. Es necesario contemplar también una nueva y uniforme legislación penal, las nuevas figuras delictivas que contribuyan al éxito del naciente Sistema Nacional Anticorrupción. Debemos de crear esas nuevas figuras, esos delitos de tercera generación que combatan la corrupción, tanto administrativa como la corrupción política en este país, que realmente han mantenido sumido en un hartazgo ciudadano debido a la omisión gubernamental de resolver problemas relacionados con la demanda, con esta demanda de ya basta a la corrupción en México. Ahora bien, corresponde hacer un completo análisis, seguimiento y evaluación de las salidas alternas y del procedimiento abreviado. Para cerrar les comento que el procedimiento abreviado es una institución procesal que realmente genera una despresurización del sistema y que produce un alto grado de satisfacción entre las víctimas y los imputados cuando es llevado como un verdadero juicio, un juicio breve en el que se pueda debatir prueba. En los inicios del 2007, durante un año aproximadamente se tuvieron en Chihuahua alrededor de 2,000 juicios orales abreviados, pero esos juicios no estaban diseñados en ese primer Código de Procedimientos Penales como lo ha diseñado el Código Nacional. Esos juicios no abren la puerta a la corrupción cuando realmente existe debate procesal en la audiencia que va a generar prueba para poder definir
si hay o no hay delito, si se acreditó o no se acreditó la autoría o la responsabilidad penal de un imputado. El procedimiento entonces, inicialmente, en los primeros casos penales tramitados en el estado de Chihuahua, fue concebido como un juicio oral breve, como algo similar a lo que se tenía, los que ya trabajaron en el sistema tradicional, con el llamado juicio sumario, pero con todos los principios y las reglas del proceso penal acusatorio. Entonces creo que se ha distorsionado completamente el procedimiento abreviado, tratando de copiar y de hacer una mala copia a una institución procesal de índole anglosajona. Entonces, esta clase de juicio breve se puede volver a replantear en nuestro Código Nacional de Procedimientos y realmente va a ayudar bastante a la consolidación del sistema penal acusatorio. Otro tema importante, y ya es para cerrar con mi intervención, tiene que ver con una política de Estado con una visión integral del sistema que incorpore de inmediato a la aplicación adecuada del Código Nacional de Procedimientos Penales lo que está relacionado con la evaluación del sistema acusatorio en su conjunto y la capacitación permanente sobre los resultados de esa evaluación. Para que el Código Nacional tenga una aplicación efectiva y el sistema marche adecuadamente, corresponde hacer una evaluación constante de su desarrollo desde diversas perspectivas que abarque todas las instituciones participantes en la instalación de la justicia penal acusatoria. De manera permanente es vital para que el sistema acusatorio mexicano sobreviva y finalmente logre internalizarse en la mente de los ciudadanos y ciudadanas como una supragarantía que va a facilitar el ejercicio de los derechos y finalmente el respeto del poder punitivo, del poder público a los ciudadanos y ciudadanas. Es esta evaluación. Esta evaluación es fundamental. Ya debería estarse trabajando en estos momentos desde los liderazgos que se han formado en las distintas instituciones públicas con un esquema de evaluación y de seguimiento de casos para poder detectar dónde podemos encontrar esas fallas. Pues en síntesis, para poder vencer entonces algunos obstáculos procesales, nuestro Código Nacional exige de todas estas adecuaciones que hemos mencionado y que implica modificar normas, generar nuevas instituciones públicas, modificar la organización y funciones de algunos órganos de justicia preexistentes y reemplazar metodologías y procesos de trabajo. Esto dotará al Estado mexicano de un sistema de justicia penal sensiblemente más transparente que disminuya la impunidad y combata la corrupción. Muchas gracias.